Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es martes 8 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación nuestros especial, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de los pastores Echevarría y su segmento Novedades de Vida. Bueno, pues deseando una pronta recuperación a la pastora Neiva y que bueno, ya sabemos las devotas para dónde van, ¿ok? Así es que continúen. Buenos días, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos aquí nuevamente después de una semana ausentes de aquí del programa, pero no ausentes del Señor, por causa de un pequeño accidente, pero estamos aquí con un tema muy interesante que yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento en la vida, es la inconstancia, perdón. Que es la falta de voluntad de una persona, como que empieza, como que no sigue, como que lo dejo, como que lo hago mañana. Ese proceso que pasa en todo. Y vamos a tratar de traer un poquito de luz, porque hay que esforzarse para dejar la inconstancia. Bueno, quiero leerles un texto aquí antes, ¿verdad?, de empezar. Dice, viviendo por fe, dice, pero tenemos en tesoro, esto es 2 Corintios 4, del 7 en adelante, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Los hijos del Padre pueden haber tribulaciones y siempre las van a haber, pero no en angustia. En apuros, mas no desesperados, tampoco. Perseguidos, mas no desamparados, porque sabemos que Él no nos desampara y que Él está con nosotros todos los días del mundo. Derribados, pero no destruidos jamás. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Aquí cuando está hablando de la muerte de Jesús, está hablando de la muerte a nuestra carnalidad, porque para seguir a Jesús, cada día tenemos que morir aquellas cosas, al viejo hombre, a los viejos vicios, a las viejas costumbres, aquellas cosas que no nos permiten avanzar con libertad. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús pueda manifestarse en nuestra vida mortal. Ahí está más que claro. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. La muerte porque morimos a nuestros delitos, a nuestros pecados, pero asimismo la vida de Él se hace evidente en nosotros. Entonces quería compartirle eso. Bueno, ahí me vino a la mente un hombre que tenía 2 hijos y le dijo a uno del primero, dijo, mira, vete a trabajar al campo. Le dijo, sí, yo iré. Y se acostó a dormir. Entonces le dijo al otro, ve al campo a trabajar. Le dijo que no, pero este muchacho entonces le dijo, lo pensó y se fue al campo, ¿verdad? Lo que quiero traer a la colación es la inconsistencia del primero. Primero dice al padre, voy, y luego no tuvo fuerza de voluntad, tal vez pensó el trabajo duro en el campo, lo que fuera, pues se acostó a dormir. Entonces la palabra dice, ¿cuál de los dos fue el que cumplió, el que hizo la voluntad del padre? Claro, el que dijo que no iba, pero que después tomó la determinación de ir. Y muchas veces nosotros nos ocurre lo mismo, ¿verdad? O nos dicen, haz esto ahora. Y hay un refrán muy popular que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer ahora mismo, hoy. Pues entonces hay personas, sí, yo lo hago después. ¿Tú no has escuchado ese refrán? Yo lo hago después. Dentro de un ratito lo hago, dentro de un ratito. Porque voy a tomar una siestecita. Después se olvida. Sí, después se olvida. No, que voy a tomar un cafecito. Entonces cuando me tomo el cafecito, cuando la va a buscar a la persona roncando porque se fue a tomarse una siestecita. Y todo es de déjalo para después, déjalo para después, déjalo para después. No me apures, que yo soy lenta, pero segura. Esas son las frases. Yo voy lenta, pero segura. Eso lo he escuchado yo también, sí. A mí me gusta hacer las cosas con calma para que queden bien buenas, si es por eso, ¿verdad? Pero hay personas que tienen 2 velocidades. Lenta y detenida. Y detenida, que dicen sí, no me apures, pero no hacen nada, ¿verdad? Así es que bueno, pero esa falta de voluntad de una persona esa determinación de que tiene que hacer una cosa y lo deja para luego. Tiene que ser persistente,
los que han triunfado en la vida es porque han permanecido constantes en lo que hacen, constantes. Por eso es la palabra y una cosa que dice constante es la oración. Lo advierte el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno. Entonces, la inconstancia, ¿verdad? Porque no es una palabra que usamos mucho, pero sí es muy evidente en nuestras vidas. A veces no somos inconstantes en todas las cosas, pero a veces sí somos inconstantes en muchas cosas. Y yo creo que todo lo que el Padre trae a nuestra vida es importante. Entonces nosotros no podemos seleccionar, bueno, esto es importante. Lógicamente que nosotros establecemos prioridades. Entonces, ¿qué más es la inconstancia? Dice, también puede definirse como falta de perseverancia. El inconstante es voluble, es inestable, o sea que es inestabilidad, es variable, hoy digo una cosa, mañana otra. Tiene una falta de estabilidad y permanencia en lo que hace. Y no es una persona persistente, no es una persona persistente, es una persona que fácilmente se retira. Entonces aquí vamos a ver algunas cualidades, ¿verdad? Usted también tendrá otras en lo que es una persona inconstante. Inconstante. Dice, una persona inconstante es una persona que siempre está comenzando cosas con buenas intenciones, pero generalmente nunca logra terminar nada. Todo queda en un deseo. ¿Qué me dices de esto? Bueno, de buenos deseos estaría en el mundo. Muchas personas con buenos deseos. Ahorita yo voy y te arreglo. Ahorita yo voy y te ayudo. Dentro de un rato voy para allá para hacerte esto. Y a veces yo recuerdo a un sobrino mío que una vez me dijo, tío, voy para tu casa a llevarte algo. Y nunca llegó. Entonces yo llamé a mi hermano, papá, le dije, oye, apareció fulano de tal. No porque él salió ayer para mi casa y como no llegó pensé que está perdido y para que le avises a la policía para que lo localicen. El man nunca volvió a prometerme que venía para la casa, nunca. Y mire eso, el inconstante, no es que somos inconstantes en todo, pero sí hay inconstancias en nuestra vida. Es una persona que en momento dice, tiene el entusiasmo y te dice, mira que tengo estos planes, que voy a hacer esto y que esto. Y ahí queda. Y ahí se quedó. Entonces usted lo puede ver como una persona entusiasta, ¿verdad? Llena de ilusiones, de sueños, que voy a hacer esto, y después usted se lo encuentra y usted le dice, oye, ¿qué pasó con el proyecto, con lo que tenías que ibas a hacer? Bueno, tú sabes que después lo pensé mejor y decidí no gastar fuerzas ni energía en eso porque me puse a pensar esto y el otro. Entonces simplemente, como es una persona que no le gusta perseverar, simplemente se cansa cuando no ve los resultados que quiere inmediatamente. Otra cualidad dice, el inconstante al final del camino no llega a realizar sus sueños. Claro, porque es una persona que se llena de muchas emociones, pero al final del camino no logra nada. Y es muy triste, ¿verdad? Llenarse de muchas ilusiones y a veces pasa el tiempo y la vida y las personas dicen, ay, yo tuve tantos sueños, quise hacer tantas cosas, pero bueno, entonces empezamos como a excusarnos, ¿verdad? A vivir de los sueños. No, y a excusarnos. Recordando. No cumplí esto y empezamos a buscar los culpables. Sí, porque mi marido, porque ya me embaracé. Y el hombre, no, desde que ya asumí la responsabilidad y esta mujer se llenó de hijos. Y entonces, pues ya yo no pude terminar mi carrera, no pude hacer esto y el otro. Entonces, buscamos excusas y los sueños se quedan allí frustrados. No alcanzan grandes victorias. Claro, porque es una persona que puede tener muy buenas ideas y puede ser una persona bien inteligente, porque las he conocido personas bien inteligentes, más sin embargo, no han logrado nada en la vida. No son sabios, una cosa es ser inteligente, la otra es ser sabio. Exactamente. El sabio sabe hacer uso de su inteligencia, de su conocimiento. El inteligente, pues tiene la inteligencia y no encuentra qué hacer, a menos que venga otro y le diga, vamos a hacer esto, tú lo tienes en la mente, vamos a desarrollarlo así de esta manera. Y al fin y al cabo muchas veces termina que el más listo, el más sabio, se le queda con todo lo que el otro le confió y lo deja ahí en la calle, triste condición. O sea,
Entonces es muy triste, ¿verdad? Porque hay personas que tienen ideas excelentes, tienen ese recurso mental que el Padre le ha dado y todo, pero por falta de temor, por falta de diligencia, por falta de muchas cosas, se quedan atrás y no logran absolutamente nada. O son perezosos o simplemente son personas que bueno, dejan pasar la vida así. No se atreven a asumir retos. Hay personas que tienen las herramientas, diría yo, tienen la sabiduría o la inteligencia, eh, pero y aún tienen las herramientas, pero no creen en sí mismos. ¿Por qué? Porque son personas inseguras, son personas inestables, son personas que no les gusta percibir, son personas que les gustan ver las cosas así a corto tiempo. Oye, y estas personas que son inseguras, ¿qué pueden perder? ¿Qué pueden perder estas personas? ¿No te has puesto a pensar en eso? Muchísimas cosas en la vida. Como por ejemplo, el Señor le dice a alguien, haz esto o ve a hacer tal cosa y la persona no va. Y después se entera y dice, oye, hubo una bendición allí porque un hombre que el Señor lo llamó y fue a tal sitio y esto fue una cosa tremenda. Entonces viene el sentir, el Señor no le había dicho que fuera y yo no hice caso, me levanté. Y el profeta aquel que el Señor mandó donde Saulo de Tarso, le hubiera dicho, déjame Señor, déjame dormir un ratito más, ¿ah? Déjame dormir un ratito más. Oye, le dice, levántate, le ve que estaba acostado, levántate y ve a tal sitio que allí está un varón. Y el hombre dijo, no, pero con ese no me mande para allá, a la boca del lobo, que es hombre que destruye a los creyentes en ti. Vete, porque instrumento escogido me es. Y se fue allá. Y hubo un cambio, fue constante cuando el Señor le aseguró eso. No sé si por el camino tal vez pensó y dijo, tal vez allí Pablo es una trampa, allá Pablo una agarrar y me va a torcerle el cuello, ¿verdad? Pero él se fue constante, creyó al Señor y ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Entonces siempre el Padre va a poner retos por delante. La vida es un reto en todo, en la parte espiritual, aún en la salud, en la parte financiera, en todo siempre la vida es un reto. Entonces, pero la gente que tiene inseguridad, ¿verdad? Que no es estable, que es inconstante en todo, prefiere ir a lo seguro. Hay la gente que dice, no, yo soy Juan Seguro, así dicen en Panamá, no sé si en otros países. Yo tengo que ir a lo seguro porque si no voy a lo seguro yo no arriesgo nada. Entonces, ese es el inconstante, no arriesga nada, por ende no va a lograr nada en la vida. Y están las personas que son 50-50. 50% viven para el Señor, 50% viven para los malos hábitos, para la inconstancia. Exactamente. Sí. Entonces, por inseguridad pierden las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido porque el Padre nos ha dicho esto, nos ha puesto algo por delante y nosotros hemos sido perezosos, no hemos sido diligentes, ¿verdad? Con la encomienda que el Padre nos ha puesto en la mano. No, Señor, porque yo creo que no puedo. Si el Padre le está diciendo que usted puede hacer esto, Él le va a dar las herramientas, Él le va a dar la sabiduría, Él le va a poner los recursos en sus manos. Entonces, realmente, el abrir esta emisora donde estamos nosotros, esto fue un reto que nuestro hermano Jorge asumió, cambió su vida. Él hubiera dicho, no, señor, yo estoy aquí en Estados Unidos, ¿cómo yo voy a volver a Colombia? Que yo, Colombia, si aquí estoy en el país, no. Pero estos son las personas que asumen retos y que obedecen a la voz del Señor. Entonces ahí es donde está la victoria a las luchas de nuestras vidas. Ahí es donde se cumplen los sueños de nuestras vidas. Entonces a todos el Padre nos ha puesto retos, a todos el Padre nos ha puesto cosas en nuestra vida que representan una bendición y no hemos creído o no nos hemos atrevido porque sentimos que no somos capaces y eso no es verdad. Mire la palabra y hacemos mentiroso al Señor. Mire la palabra en 2 Corintios 3:6. Sí, nos hizo ministros competentes, con aptitud, con capacidad de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Wow. Entonces, ¿usted cree que el Padre tiene hijos brutos? Nos hizo competentes, con capacidad para hacer. Pero, ¿sabes? Hay un problema grave, personas que también que tienen la capacidad, pero llega el doble pensamiento.
Exactamente. Que no se atreven a actuar porque entonces vienen a analizar las cosas desde el punto de vista humano. Inconstantes en la fe. Son inconstantes en la fe. Y entonces llega la palabra del Señor, haz esto. Y si no me sale. Y si soy yo como estoy imaginando. O si es el deseo de mi carne. O si es alguien que me dijo algo. Es porque yo lo soñé. O si eras tú el Señor que me estás hablando. Digo, eso lleva a la persona a ser inconstante. Pues si el Señor te dice algo, tú sabes que es el Señor, y tú aprendes a reconocer la voz del Señor cuando te habla dentro de ti, tú lo que tienes que hacer es actuar. No seas inconstante en tu forma de pensar. Tú no tienes que analizar al Señor, tú lo que tienes que hacer es creer Y obedecer. y obedecer. Oye, la palabra importante es obedecer, obediencia. Entonces, como decía mi esposo, a veces tenemos una mitad, en unas cosas somos obedientes y caminamos, ¿verdad? Pero en otras cosas que quizás el Padre demanda un poquito más de nosotros, porque Él sabe que en nosotros Él ha puesto la capacidad y simplemente lo dejamos, no lo hacemos. Como comenzamos un libro y nunca lo terminamos, ¿verdad? Así mismo es. Empezamos un proyecto y lo dejamos a mitad de camino. Entonces, mire, hasta para que una plantita crezca y dé fruto, usted tiene que cuidarla, ser perseverante. Y a mí Regarla. yo lo acepto con la planta, yo no tengo mucha paciencia. A una por ahí la tengo que le hablo y he visto que ha permanecido ahí como que se ha querido morir un poquito y yo le hablo, mira niña, que esto y el otro. Entonces mire que cuando uno persevera, uno ve el fruto. Aparte de que le habla, hay alguien por ahí que la riega. Exactamente. No se lo digan a nadie. Pues. Entonces, mire lo importante que es en esta vida para que los sueños se cumplan, para que los proyectos se cristalicen. En esta vida todo requiere un esfuerzo, porque en el esfuerzo y en la perseverancia está la victoria. Es decir, que todo cuesta. Todo cuesta, nada va a ser sencillo, porque cuando las cosas no nos cuestan, nosotros realmente no las valoramos ni las apreciamos. Sí, yo pensaba como cuando el Señor mandaba el pueblo a la guerra, yo decía, yo acá analizaba antes, decía, pero Señor, pero ¿por qué mejor tú no le diste un sablazo a esos enemigos y ninguno de los del pueblo de Israel hubiera muerto en la guerra, ¿verdad? Uno analizando desde el punto de vista humano, pero el Señor los estaba preparando, ¿verdad? Para enfrentar. Yo también después el Señor, los gigantes, pero ¿por qué tú no agarraste esos gigantes y los sacaste de circulación? A veces pensamos así, Señor, sí, quítame los problemas, quítame los enemigos. Exacto. Porque no queremos enfrentar ni aceptar de que cada situación que surge en nuestra vida, por la razón que sea, si somos culpables o no, es un reto que pone el Padre para sacar de nosotros lo mejor, lo que Él ha puesto en nosotros. Entonces volvemos a la misma palabra, esa obediencia. Exacto. Él lo que quiere es que tú obedezcas. ¿No? Él dice, no quiero sacrificio, lo que quiero es que me obedezca, punto. Exactamente. Es la palabra en hebreo que dice que Yeshua o Jesús, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Exactamente. Dice en hebreo, digo, yo a veces digo, wow, pero él tenía que aprender a obedecer como hombre, sí. Porque hubo unos momentos de tentación, por ejemplo, en Getsemaní, él pudo haber dicho, bueno, lo dijo, Padre, no habrá otra forma de que tú me saques de esto. Pero él escuchando la voz del Padre dijo, bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y obedeció, y hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí te ve el resultado, la redención de la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Y mire que estamos tocando este tema que parece como muy superficial, pero tome nota. Y yo creo que el Padre, estamos viviendo tiempos difíciles, el Padre nos jeta. Esta palabra nos jeta a todos. Y pensamos que porque hemos llegado a cierta edad no podemos alcanzar aquellas cosas que quizás dejamos atrás y dejamos de hacer. Entonces, porque ya me retiré, pues me voy a sentar allí. Pues ya, si no logré en la juventud, ¿verdad? Lo que no logré. Bueno, hay gente que en su vejez llegan a tener un título universitario, se gradúan de abogado, de lo que sea. Miren, nunca es tarde. Y hoy el reto es para todos. Para nosotros empezar a pensar qué fue lo que dejamos de hacer, y el Padre cada día nos da la oportunidad para que podamos florecer, para que podamos hacer todo. Él nos da fuerzas, nos da vitalidad, nos da la energía, nos da sobre todo la sabiduría
y su respaldo para que nosotros podamos hacer aquellas cosas que dejamos de hacer, aquellos sueños que quedaron allí escondidos y que de los que nos lamentamos, a veces no delante de las personas, pero que causó en cierta manera en nuestra vida un nivel de frustración, muchas personas un nivel de amargura, de tristeza, de resentimiento, de muchas cosas, pero nunca es tarde para cumplir nuestros sueños y lo que nosotros queramos, porque mientras el Señor nos estemos pegados a la verdadera fuente, nosotros podemos cumplir con aquellas cosas que en un día el Padre puso por delante y que nosotros no simplemente no las asumimos por miedo, por temor, por falta de fe, por lo que sea. Pero hoy el Padre nos dice que sí podemos. Fíjese, que conste, vamos a establecido que no estamos diciendo que los inconstantes dejan de ser hijos de Dios, del Eterno, no, Señor. Son hijos, pero con falta, con falla, hijos inconstantes. No, eso no le quita. Y no en todo. Sí, pero, puede ser en ciertas áreas pero de eso nuestra no vida. los inhabilita como hijos, ¿sabes? Sí, siempre siguen siendo hijos, pero pues con esas fallas, como dice mi esposa, fallas, pero sigue siendo hijo. ¿Okay? Entonces, el Padre quiere que seamos prósperos, el Padre quiere que nos realicemos en esta tierra, además de servirle y hacer cosas. Hay cosas que el Padre puso en nuestro corazón, hay dones, hay talentos que desarrollar y que nunca los desarrollamos por miedo, porque no tenía tiempo, porque esto, porque el otro. Buscamos miles de pretextos y no hicimos nada, pero yo creo que hoy, si nosotros nos esforzamos, sé que con la ayuda de nuestro Padre Celestial podemos cumplir esos sueños que aparentemente quedaron truncados, pero que están allí y hoy se los traemos a memoria para que nosotros hagamos cosas. Vamos con Santiago 1:8. En Santiago 1:8, ese es un libro que a mí me gusta mucho, Santiago, fue hermano del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, doble ánimo, y eso que tiene doble ánimo, doble pensamiento, dos formas de actuar, lo hago o no lo hago, o sea, me da lo mismo, si lo hago o no lo hago, no me preocupa. Entonces, soy inconstante en todo tu camino, y cuidado, con ese tipo de personas no puede confiarse mucho, ¿okay? Porque lo van a defraudar. O sea, te dice una persona, ¿tú crees que puedes ayudarme en esto? Claro que puedo ayudarte, seguro que puedo ayudarte. Bueno, yo necesito esto para tal día. Entonces usted lo llama a los 2 días, oye, fulano, estoy a 3 días del trabajo. No, pero cuenta con eso. Pero empezaste, no lo he comenzado, pero cuenta con eso que lo vas a tener. Entonces, un día antes, le decía, mira, la verdad que no he podido hacer nada porque unas dificultades, ¿qué va? Dificultades de vagancia, de no hacer nada, y te queda mal. Entonces, no que tú dejes de tener una relación con esa persona, pero para confiar, para encomendarle algo, para pedirle una ayuda. Esa persona es inconstante. Las personas inconstantes no son buenas para muchas cosas, para no decir para nada. No son buenas para muchas cosas. Y que no nos clasifiquen, no permitamos, porque somos aptos, como dijo, el Padre nos hizo competentes. Claro. Nosotros no somos cualquier cosa. Entonces usted tiene que creer lo que el Padre ha dicho de usted. No acepte menos de eso. Y póngase retos de hacer aquellas cosas que dejó atrás, de terminar ese libro que empezó y no lo terminó de leer, de empezar algo que usted empezó y lo dejó allí, o algo que el Padre le dijo que hiciera y usted no se puso a escribir, no se puso a hacer. Hoy el Padre nos dice, mire en Santiago, entonces el inconstante es de doble ánimo, porque hoy está contento, feliz, y después mañana, ¿verdad? Se mueve por muchas emociones. ¿Por qué? Porque es un carácter que no está bien formado todavía. Como hemos comentado, decimos, esa persona parece bipolar, ¿verdad? Está de momento, está bien, y de momento tú le vas a hablar y ¿qué te pasa? Bueno, no sé. Entonces, tenemos que soltar esas viejas vestiduras, esa vieja naturaleza del hombre viejo, ¿verdad? Que tenemos que aceptarlas, las que tenemos, y decir, Señor, cierto que tengo esto, tengo que corregirlo, porque no hay nada peor que enmascarar y no aceptar, porque la única manera en que el Padre nos puede liberar
liberar de estos vicios y de estas cosas que no han permitido que disfrutemos de victoria, que no han permitido que disfrutemos de las bendiciones del Padre, es aceptándola y decir, Padre, soy inconstante, no en todo, pero en esta área de mi vida soy inconstante. Ponga eso en el altar y empiece a trabajar en esa área de su vida. Una parte bien importante, te ponga eso en el altar, pero el Padre no le va a quitar esa falta que usted tiene, ¿okay? Ya, el Padre sí le va a fortalecer, le va a hacer ver los puntos, pero el que tiene que renovarse por medio de su entendimiento, Romanos 12:1, renovaos por medio de vuestro entendimiento. No dice que dile al Padre que renueve tu entendimiento, no. Tú tienes que renovar tu entendimiento. Y en lo que requiere diligencia, como dice Pablo, no perezoso, tienes que hacerlo ya. ¿Okay? Imagínate que estas personas que trabajan cuando se compra las tuberías en un barrio que se está inundando, no pueden llamar y decirle, mire, nosotros es que hoy es viernes, nosotros vamos el lunes. Cuando llegan el lunes está el agua hasta el techo de la casa. Bueno, ellos vienen inmediatamente y meten una brigada y cierran el agua y trabajan hasta mantener las cosas en su lugar. Es como alguien que se está ahogando. Y tú le dices, vengo ahorita, dentro de rato. Cuando llegaste y se ahogó, ya tienes que tener temple y seguridad y saber manejar las situaciones, no con doble ánimo, recuerda, sino puesta tu mirada en el autor y consumador de nuestra vida, nuestro Señor. Miren, Santiago 1:6 nos dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, porque siempre el inconstante pues tiende a estar dudando y estar poniéndole cuento a todo simplemente para no asumir ninguna responsabilidad. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Hay personas que saben mucha Biblia, que tienen mucho conocimiento y están escuchando palabras y usted les está hablando, usted les está diciendo. Y son personas que no logran conectar, pero es algo, hay una negación en su vida. Y después vamos a hablar de lo que es la negación, porque ese es un tema bien importante también, que el Señor, ¿verdad?, nos habló sobre la negación. Entonces, hay una negación y mientras usted esté en negación, es difícil que usted pueda abrir esa dimensión que el Padre quiere que usted abra aquí, que usted puede abrirla. Pero hasta que usted realmente acepte en su mente, ¿verdad?, que hay algo que le está impidiendo florecer, hay algo que le está impidiendo trascender espiritualmente, madurar, alcanzar lo que el Padre quiere que alcance. Entonces, no podemos ser una fuente de agua dulce y una fuente de agua salada, vamos a decirle, como la quiera poner usted. No puede ser que hoy estoy fuerte y mañana estoy débil así, ¿verdad? A veces estoy arriba y Señor, que ese mensaje, qué tremendo, qué poderoso que estoy, y al día siguiente viene una circunstancia y otra vez abajo, doble ánimo. Entonces nosotros no podemos ser como las ondas del mar, que va y viene, no. Nosotros los hijos del Eterno tenemos que ser firmes, con visiones firmes frente a las circunstancias, tenemos que pararnos porque sabemos que no estamos solos, no estamos desamparados. Y si Él ha dicho que somos fuertes en Él, que la vida de Él está en nosotros, entonces no hay nada que nosotros, no hay reto que Él ponga Él no le va a poner a usted un reto o algo en la vida que usted no pueda hacer, pero cuando Él nos pone un reto es porque Él quiere sacar lo mejor de lo mejor que Él ha puesto en nosotros, porque está ahí dormido y Él viene a través de su espíritu y lo despierta. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos, y no es en beneficio de Él, sino en beneficio de nuestra propia vida. Sí, eso es algo muy importante. A veces desconocemos lo que poseemos hasta que enfrentamos una situación donde tenemos que usarlo con desesperación, ¿verdad? Por ejemplo, yo me he enfrentado con perros, un perro bravísimo, estaba en una calle, y yo vi que el perro desde lejos sacó sus colmillos muy amigablemente y me los jodió. Me dice, si pasas por aquí, te doy tu mordiscazo, ¿verdad? Y yo fui por allá, lo miré y le dije, te reprendo, te callas la boca. Y el perro cogió, me miró, metió el hocico entre las patas y se quedó dormido. Cuando yo regreso del lugar, me llama la señora del frente de la calle y me dice, oiga, venga acá.
¿qué usted le hizo a ese animal? No, porque ese animal a todo el que pasa por ahí lo muerde. Pero yo tuve que poner en práctica lo que el Señor dijo, que Él me había dado de su poder. ¿Ok? Y funciona. Así que pruébelo. Que funciona. Entonces, ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, ¿verdad? Que el director nos dé unos minutitos más, como siempre. Entonces, si hay algunas áreas en su vida donde hay inestabilidad, eso tiene que ver con la inconstancia. Entonces, si usted está siendo inconstante y no sabe la fuente, usted tiene que buscar si usted es inseguro, si usted es inestable, ¿verdad? Porque la inestabilidad es falta de equilibrio emocional, es lo que nos da inseguridad, vacilación, duda. Y el Padre nos ha dado poder y autoridad y dominio señorío sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perseverantes, para que nosotros podamos ser permanentes, firmes y podamos ser firmes. Mire lo que es la perseverancia, rapidito. Perseverancia es firmeza, dedicación. El perseverante tiene objetivos claros, tiene metas a las cuales le dedica tiempo y esfuerzo, quizás por un periodo largo. No crea que todo es así cortitito. Nosotros, una de las cosas que el Padre nos manda hacer de la fe es la perseverancia, ¿verdad? Todo cuesta un tiempo, todo no es microondas, todo tiene un proceso, pero en ese proceso es donde crecemos, donde maduramos, donde nuestro carácter es transformado según el diseño divino. Entonces no podemos rendirnos, tenemos que seguir con la ayuda del Señor. Entonces en Colosenses 3, 23, 24 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor no para los hombres. Entonces, cuando usted lo hace por amor al Señor, por todo lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Ahí usted va a ver los frutos y va a ver la bendición. No es para impresionar a la gente, ni para satisfacer el capricho de nadie. No, es para el Señor con todo nuestro corazón. En Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú estás, ahí no vas a poder hacer ninguna obra. Entonces es ahora, no, Señor, que cuando me vaya contigo a la patria celestial, no, aquí es que usted tiene que hacer, aquí usted tiene que cumplir sus sueños, ¿verdad? Y en Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo más es fiel. Entonces, nunca vea las cosas como mínimas, nunca la vea como mínimas las cosas, sino que si usted es fiel en las pequeñas cosas que el Padre le pide, ahí el Padre lo va procesando y como administradores de lo que el Padre pone en nuestra mano, hoy le pide un poquito, después un poquito más, le va poniendo la vara un poquito más alta, entonces usted se va haciendo confiable como buen administrador del Padre, ¿para qué? Para que pueda ir creciendo en sabiduría, en unción, y el Padre puede usarlo para grandes cosas. Amén. Sí, que creo que con estas palabras hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Será hasta el próximo jueves, que seguiremos tocando estos temas que nos llevan a avanzar un poquito más hacia nuestra meta, de que vamos cada día caminando y progresando. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.